Ok. Ok, vamos a comenzar la clase del día de hoy. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok, bien. Vamos a hacer oración en una primera parte y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Eh, Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos. El tema a analizar el día de hoy es la Segunda Guerra Mundial. Aquí tienen ustedes lo que es el aprendizaje esperado. Y nos dice que plantea las consecuencias del sistema capitalista como modelo hegemónico que generó la Primera Guerra Mundial respecto al derecho por la libertad de autodeterminación de los pueblos de América Latina, México y su contexto local, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida. Bien, como ustedes pueden darse cuenta, ya han analizado durante su trayectoria escolar, lo que es secundaria y bachiller. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto que marcó la historia de la humanidad, ¿sí? Puesto que ocasionó muchas situaciones, ¿sí? Y en base a ello yo tengo dos preguntas para reflexionar sobre ese acontecimiento. Una de ellas, ¿cómo fue que tras los desastres provocados por la Primera Guerra Mundial, el mundo continuó arreglando sus diferencias por medio de las armas? Hay muchas respuestas a esta pregunta, ¿sí? Mm, yo la voy a contestar de la siguiente manera, ¿sí? Eh, Miren, en ese aspecto, acuérdense que anteriormente analizamos lo que es el tema de la Liga de las Naciones, ¿sí? Y que fomentaba la paz, pero mencionábamos al final de ese tema que no funcionó porque muchos países no formaban parte de esa liga y por lo tanto no obedecían los acuerdos que se establecían y no obedecían a los llamados de atención. Entonces aquí no fue la excepción, pues seguían utilizando eh, gobiernos y políticas de carácter expansionistas, ¿sí? Imperialistas, ¿sí? Entonces vamos a ver que en este momento pues seguían algunos países con los afanes de conquistar, de conquistar más territorios, de hacer sus territorios más grandes y de obtener los recursos necesarios para expandir sus dominios económicos y capitalistas. Entonces vamos a ver la siguiente pregunta, ¿sí? Que nos dice, ¿qué consecuencias trajeron a la humanidad estos conflictos armados? Se trajeron muchos conflictos y nosotros nos podemos analizar con detalle lo que ocurrió durante el primer conflicto. Si encontramos un montón de cosas, ¿sí? Yo lo resumo en desempleo, pobreza extrema, hambruna, ¿sí? Eh, Malas economías, ciudades devastadas,
Entonces, yo lo resumo en eso, porque es lo que vivió la gente de ese momento, ¿no? El desempleo. Ustedes pueden observar las imágenes que puse yo ahí. O sea, las ciudades, algunas quedaron devastadas y fue muy difícil poder reactivarlas nuevamente. Fue algo muy, época muy difícil para la ciudad en aquel momento. Eh, pero más sin en cambio, otra situación que nosotros reflexionamos, ok, si la Primera Guerra Mundial, que no había mucha tecnología, eh, dejó grandes secuelas en la sociedad, ¿qué se esperaba la, la humanidad o qué se esperaba los habitantes de los países donde pasó la guerra? O sea, esta Segunda Guerra venía con más fuerza, entonces o lo que al menos la historia nos dice que pues es considerada una de las como la más sangrienta, ¿no? La Segunda Guerra Mundial por los avances científicos que se obtuvieron en cuanto a armamento y otras cosas más, ¿no? Bien, vamos a continuar y nos dice que la Segunda Guerra Mundial surgió en función del enfrentamiento entre ideologías que amparaban sistemas políticos y económicos. Esto es muy claro, sí, como lo hemos venido comentando, en el mundo han existido diferentes políticas, diferentes formas de pensar, ¿sí? Diferentes ideologías, pero cuando hablamos de expansionismo e imperialismo, sí, hablamos de que cuando alguien o una potencia eh, domina a un territorio pequeño o determinado, para que tenga control sobre ella, pues debe aplicar sus sistemas políticos, económicos e ideológicos, ¿sí? Entonces vamos a ver que la lucha por los territorios pues fue también de este carácter, ¿sí? Y nos dice, el temor al comunismo provocó que el gobierno británico adoptara una política de apaciguamiento respecto al expansionismo alemán. ¿Qué quiere decir todo esto? Algunos países trataron de mantenerse neutrales, ¿sí? De no meterse en problemas con respecto al expansionismo de otros países, ¿no? Más sin en cambio, pues hubo un momento en el cual pues ya no les pareció las medidas de expansionistas que se estaban tomando y pues tuvieron que entrarle a la guerra, ¿sí? Eh, Tenemos aquí lo que son las alianzas internacionales. En algún momento nosotros analizamos lo que conocemos como el sistema de alianzas. No sé si recuerden ese tema que nosotros analizamos y que algunas naciones como que hicieron equipo para proteger sus intereses, ¿sí? Al término de la Primera Guerra Mundial, pues aquí sucedió algo de alguna manera extraño, que fue lo siguiente. Eh, Aparte de no respetar el Tratado de Versalles, ¿sí? También se firmaron otros acuerdos, ¿sí? Pero eh, estos secretos fueron como que secretos, ¿sí? Que nadie se enterara. Y aquí nos dice, como has podido apreciar, los fracasos de la Sociedad de Naciones fueron innumerables. Las violaciones al Tratado de Versalles, acuérdense que hablábamos de este tratado, que fue uno de los principales, que es donde se ponía como una serie de sanciones a Alemania por por los desastres ocasionados durante la guerra, ¿no? Y la firma de acuerdos secretos se hicieron comunes entre los países europeos. ¿Qué quiero decir con esto? Esta última parte, se hicieron los acuerdos secretos. Sí, pues los países, algunos se cambiaron de bando, ¿sí? Se cambiaron de bando y eh, obviamente no porque no se cambiaron de bando únicamente porque les complaciera, ¿no? Sino porque había intereses económicos de por medio,
también porque había intereses ideológicos, ¿sí? Y políticos. Entonces, a a cada nación se unió con quien más le correspondía. Cabe destacar que había dos equipos ya en este movimiento desde la Primera Guerra Mundial. En este momento, o bueno, en este momento de la historia, perdón, tenemos a los países que son del eje y a los países aliados. ¿Sí? ¿Quién eran los países del eje? Son los Alemania, Japón y me parece Italia. Los países aliados tenemos a Rusia, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, entre otras naciones que aunque no participaron muy fuerte en la guerra, pero más sin en cambio mandaron apoyo, ¿vale? Entonces vamos a ver que todo esto pues desencadenó pues nuevas alianzas, ¿sí? Y nos dice, y la Unión Soviética también hicieron un acuerdo secreto para repartirse el territorio de Polonia. Vamos a ver que aquí lo que realmente desata este nuevo conflicto es la repartición del territorio de Polonia, ¿sí? Eh, los trastornos ocasionados por la crisis económica de 1929 y la secuela de las tensiones internacionales producidas por la Primera Guerra Mundial prepararon el camino para una nueva guerra, ¿sí? Sí, pero les mencionaba, aquí hubo un factor bien importante, decisivo, que fue la crisis, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, sí, acuérdense, todo movimiento de guerra implica gastos enormes, ¿sí? A los cuales pues la sociedad tuvo que enfrentar, ¿sí? Y tenemos aquí este movimiento importante que es conocido como la crisis de 1929, la crisis económica de 1929, y su nombre nos los está diciendo todo, ¿sí? Es una crisis en la cual pues no se reactivan las economías en algunos países. ¿Qué es lo que sucede en estas crisis? Pues el desempleo, condiciones de vida de calle indeplorables, sin alimentación, una cosa horrible, ¿sí? Una cosa realmente que pues nada más nos ponemos a pensar y a analizar, ¿no? Si ahorita con lo que está sucediendo de esta pandemia, que es algo diferente, pero a una guerra, pero tienen algo en común, que es pues la parte de disminución de la población, como parte de la población que muere, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen en común una guerra y lo que estamos pasando, ¿no? Otra cosa en común es que mm, vamos a ver que la cuestión alimenticia pues es realmente complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no hay que comer, la guerra dejó devastado todo, no hay ni cultivos ni nada, entonces yo creo que esa condición de guerra está peor que lo que estamos pasando y realmente pues no ni nos imaginemos que vuelva a suceder otro conflicto de este carácter mundial y que implique que nuestro país participe de una manera diferente a la que lo hizo anteriormente, porque realmente tendría situaciones muy complicadas en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ahí les puse unas imágenes breves en las que ustedes pueden analizar cómo estaba la sociedad durante una crisis y con la situación de un nuevo conflicto que es la Segunda Guerra Mundial. En septiembre de 1939, Alemania ocupó el corredor de Danzig en Polonia, ¿sí? Y aquí les puse un pequeño mapa de Polonia, ¿sí? Y nos dice que Francia e Inglaterra le declararon la guerra a Rusia, que había sido aliada de Alemania, y no obtuvo los territorios de Turquía y Bulgaria y Finlandia como se había pactado
por lo que en 1941 declaró la guerra a las potencias del eje, ¿sí? Entonces Rusia se voltea en este caso, ¿sí? En contra de Alemania, y vemos que ahora forma parte de los aliados. ¿Y por qué Rusia tomó esa decisión? Porque no le dieron los territorios que habían pactado, ¿sí? No se le cumplió con lo que le habían dicho, por lo tanto es como ahora cambia de bando, ¿no? Los países del eje, como opositores, Francia, Inglaterra, Rusia, y a finales de 1914 Estados Unidos fueron considerados como los países aliados. Entonces ya tenemos los dos equipos armados, ¿sí? Los países del eje y los países aliados. Y aquí tenemos lo que es Polonia, aquí tenemos lo que es Alemania, aquí tenemos lo que es Francia. O sea, si nosotros nos podemos observar los países eh, por los cuales estaban disputando los territorios, tenemos Austria, Hungría, eh, entonces vemos que pues, el conflicto fue más europeo que otra cosa, ¿no? Entonces, aquí está Rusia, vemos aquí parte de Rusia. Eh, este es el territorio, está el color amarillo, el cual pues querían disputar. ¿Y por qué? Si estamos hablando de expansionismo y estamos hablando de imperialismo, vamos a ver que pues sí es un territorio bastante grande y que bueno, de alguna manera tenía pues también muchos recursos que pues así tanto los países del eje como los países aliados pues anhelaban tener, poseer para, obviamente, estamos hablando de expansionismo para ganar mayor territorio, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Ok, nos dice, además de ello, muchos otros países simpatizantes del eje o de los aliados o antiguas colonias participaron en la guerra. Algunos pelearon, otros aportaron apoyo militar y víveres, y todos se encargaron de apoyar a una u otra facción a través de la prensa y la propaganda. Sí, hubo países que no estuvieron en la guerra físicamente y apoyaron de esa manera, ¿sí? Otros más, aunque no estuvieron, pero también mandaron tropas, ¿sí? Vamos a hablar de nuestro país, ahí tenemos el escuadrón de pilotos aviadores que fueron los encargados de apoyar en ese conflicto, ¿sí? Eh, y bueno, aquí vemos los países, imágenes de los países involucrados en este conflicto. Tenemos países del eje que ya les mencionaba y los países aliados. Profe, ¿Sí? ¿sí podría aceptar a mis compañeros, por favor? Claro que sí. Muchas gracias. Ok, continuamos. Entonces, aquí vemos a los dos grandes, aquí tenemos a los dos grandes equipos que participaron y que pues vamos a ver que en un principio de este segundo conflicto, los países del eje, ¿sí? Los que están aquí, donde está mi apuntador, no sé si logran verlo,
son los países que estaban más dominantes. ¿Por qué? Porque únicamente cuando inició el conflicto armado, ¿sí? Únicamente estaba lo que es Francia e Inglaterra, entonces vamos, estaban muy fuertes. Posteriormente entra lo que es Rusia y entra lo que es Estados Unidos, lo que causa un cambio repentino en esa guerra. ¿Vale? Eh, Bien, aquí ya vamos a ver un poquito más cerca del desarrollo del conflicto eh, de este movimiento. Nos dice, Alemania estuvo la mayor parte del tiempo al frente de la ofensiva. Los altos mandos alemanes consideraban que el factor sorpresa daba superioridad a su ejército y tenía muy claro que su meta era imponer en Europa el nuevo orden del Reich. Siguiendo la línea de ofensiva alemana, podríamos reseñar que la guerra, o que muchos historiadores dividieron este conflicto en tres fases, ¿sí? Para poderlo entender. Ahorita vamos a ver cuáles son esas fases, pero como ustedes se dan cuenta aquí, nos menciona los afanes de Alemania de imponer su orden, ¿no? Sus políticas, sus ideologías. Entonces, y vamos a ver que de alguna manera tenía pues grandes afanes, no únicamente de controlar Polonia, sino en algún otro momento pues, de controlar a toda la humanidad, ¿no? Tanto que pues hay muchos detalles que contar acerca de, de, de los alemanes, del ejército alemán. Fue muy destacado durante ese movimiento, ¿sí? Eh, y ok, hay otra cosa que quiero que ustedes observen, son aquí nos habla que consideraban que el ataque sorpresa daba superioridad al ejército nazi y al ejército alemán. Entonces vamos a ver que lo aplicaron en donde vemos el elemento sorpresa. Tenemos un acontecimiento hecho histórico denominado Pearl Harbor, que vamos a ver en una de las fases, eh, en donde pues realmente si ustedes han visto la película de Pearl Harbor, o les voy a recomendar que la vean para que puedan ver qué es lo que sucedió en ese ataque sorpresa hacia los Estados Unidos en esta isla de Hawái. Vamos a ver que los japoneses llegaron a atacar a la base naval de Estados Unidos, que estaba en ese momento, y que bueno, dio muchas bajas al ejército estadounidense, pero eso motivó a que los Estados Unidos pudieran armarse de valor y nuevamente atacar a, a los navíos japoneses, ¿sí? Vamos a analizar esta primera fase. Esta primera fase nos dice eh, la guerra relámpago, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que estábamos analizando del ataque sorpresa. Nuevamente, el ataque sorpresa, una de las características, pues atacar, ¿no? Atacar sin avisar, sin decir nada. Entonces, y no únicamente atacar cualquier lugar, no, tenía que ser puntos estratégicos, puntos clave para que algún país pudiera rendirse. Y aquí vemos la ciudad de Londres tras un ataque por parte de Alemania, eh, y a estos ataques en esta primera fase se les conoció como la guerra relámpago, ¿no? Y vemos pues la victoria alemana en septiembre de 1939 y junio de 1941. ¿Sí? Vamos a ver que así como se tenían grandes avances, también se tenían derrotas.
no siempre el ejército nazi tuvo buena aceptación. En algunos escenarios pues tenían que retroceder, ¿sí? Más sin en cambio pues sí encabezaban sí encabezaban en un primer momento pues la guerra, ¿sí? Que eran los más destacados, los países del eje. Ok, vamos en la segunda fase. De esto ya les estaba adelantando un poco hace un momento, en el cual pues decíamos, ¿no? Que en esta segunda fase el equilibrio entre los dos bloques, entre los dos equipos que ya analizamos, y nos dice que al bando de los aliados entran lo que son Rusia y los Estados Unidos, y lo que hace que haya un mayor equilibrio, como nos dice aquí, entre la guerra, ¿sí? Entre la guerra, obviamente, que recordando, los alemanes y los japoneses pues no tardaron en responder a la entrada de estos dos países a la guerra, ¿sí? Y es como tenemos ahí el acontecimiento de Pearl Harbor, ¿no? Nos dice, en 1943 Alemania es derrotada por la Unión Soviética y en la batalla de Stalingrado, y los rusos comienzan su avance hasta Berlín. O sea, territorios que ya habían sido tomados por los alemanes, ahora fueron recuperados, ¿sí? Fueron recuperados. Todo influyó en la guerra, hubo muchas cosas en toda la guerra. No me quiero adelantar porque en la siguiente clase vamos a analizar un poquito más a fondo de qué consistió bien cada una de estas fases, por qué se caracterizó cada fase, ¿sí? Pero vamos a ver que todo influyó en esta guerra hasta el clima, ¿sí? Hasta el clima, todo el contexto de donde, donde se dio esta guerra, donde estuvo físicamente el conflicto armado, eh, dependía de muchos factores. Ok, vamos con esta tercera fase, ¿sí? En esta tercera fase ofensiva y victorias aliadas en Rusia, desembarcó en Normandía y derrota, bueno, aquí se maneja la derrota de Japón en el Pacífico en septiembre de 1943 y agosto de 1945, ¿sí? Aquí vamos a ver que aquí sí ya nos maneja en esta tercera fase la batalla de Pearl Harbor el ataque de Pearl Harbor. Yo los invito a que vean la película de Pearl Harbor, hay muchas versiones, la que ustedes gusten ver, y en donde ustedes pueden observar de las imágenes que yo les estoy mostrando en este momento son reales. Y lo que en esa película ustedes pueden observar cómo es que sucedió ese acontecimiento denominado Pearl Harbor, ¿sí? Eh, nos dice también que aparte del imperialista, bueno, pues había otros afanes distintos, ¿no? Por parte de Alemania. Si nosotros nos podemos a estudiar mucho o nos metemos más a fondo a lo que es bien los afanes principalmente de Alemania, pues vamos a encontrar muchas cosas como el racismo, no solamente la política, ¿no? Tenemos ahí partes muy fuertes de racismo, tenemos proyectos desarrollados muy adelantados al tiempo, ¿sí? Eh, Estos alemanes de verdad sorprendieron al mundo con sus avances tecnológicos, sorprendieron con muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, dudas, preguntas hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí?
No, profe. Ok, únicamente ya para finalizar, como son ustedes muy buenos estudiantes, pasamos a la parte de la actividad. Esto es lo que ustedes me van a realizar. Fecha límite de entrega el día viernes, por favor chicos, les repito, no se tarden al enviar las cosas. Si hoy mismo pueden enviarlas, envíenlas, no se esperen hasta el último día porque me meten en apuros, ¿sí? Por la parte que yo los días viernes tengo que entregar el concentrado de quién me mandó y quién nos actividades. Entonces a veces tengo que enviarlo hasta el día sábado. Entonces, y a mí me llama la atención porque lo requieren el viernes antes de las 3. Entonces, por favor, chicos, envíen sus actividades lo antes posible para que no tengamos ninguna situación. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Les explico. Nos dice aquí, se analizará la información obtenida y se realizará un mapa mental sobre el desencadenamiento de los hechos. Puede ser creativo. La pregunta clave para desarrollar tu mapa mental es qué causó este nuevo conflicto o qué causó la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Es como que el título central de su mapa mental. La pregunta, y ya por medio de los dibujos, ustedes me van a ir explicando qué pasó. ¿Sí? Aquí nuevamente les repito, los alumnos realizarán un mapa mental del tema en clase y donde plasmen lo comprendido, ¿sí? Hasta ahorita. Segunda actividad, los alumnos realizarán un gráfico, un dibujo sobre las fases de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Recuerda que debes relacionar los hechos para comprender el desarrollo de la misma y la acción de los grupos que la pelearon, ¿sí? Entonces, son 2 actividades únicamente que me van a hacer. Fecha límite el día viernes. Si pueden entregarlo hoy, háganlo, por favor, se lo suplico. Bien, pues si no hay dudas de lo que vamos a hacer, vamos a dar gracias y decimos, Señor, le damos gracias por los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino, Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Chicos, no se me vayan. Missy Shell, quería hacerles comentario de algunas situaciones. Miss, ¿estás por ahí? Sí, hola, profe. Hola, Hola, chicos. Miss. Sí, profe, muchas gracias porque me regalas tus minutos. Rapidísimo nada más, chicos, porque creo que tengo entendido, tienen otra clase después. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok. Bueno, rapidísimo nada más. Voy a tocarles varios puntos. El primero, que es súper importante, sé que no les